En este video vamos a hablar acerca del segundo examen y también el último, gracias a Dios, que se llama Kenntnisprüfung o es el examen de conocimientos médicos en alemán. Les voy a contar qué realmente es este examen, quién está obligado a darlo, pero quién también podría estar exonerado de dar el examen, cómo es el desarrollo del examen en sí. Hablaremos un poco de los costos, de los distintos programas que hay para acompañar a los médicos en este proceso de preparación, los libros que se recomiendan, así también como algunos consejos para ese proceso de preparación para que realmente consigas tu meta y pases ese bendito examen. Hola chicos, mi nombre es Fabiola, muchísimo gusto para los que aún no me conocen. Espero que estén muy pero muy bien e imagino que si están aquí es porque están muy motivados para lograr esta meta de homologación de su título de médico aquí en Alemania. Así que sin más que decir, empecemos ya. Este examen se concentra únicamente en los conocimientos médicos que un egresado ya de medicina debe haber adquirido durante la carrera en su país de origen. Con esto, el médico extranjero debe demostrar que los conocimientos que ha adquirido durante la carrera de medicina en su país de origen pues tienen el mismo nivel, la misma calidad que un médico egresado aquí en Alemania. Desde enero del 2014, este examen se concentra sobre todo en lo que es medicina interna y cirugía. Sin embargo, hay otras materias que también pueden ser examinadas durante esta prueba, como son por ejemplo medicina de emergencia o Notfallmedizin, farmacología clínica, klinische Pharmakologie, farmacoterapia, que vendría a ser farmacoterapia, técnicas de imagen o bildgebende Verfahren, protección radiológica o Strahlenschutz, cuestiones legales de la práctica médica o Rechtsfragen der ärztlichen Berufsausübung. Por otro lado, la autoridad competente puede también determinar un tema en específico que va a ser el tema principal del examen. Si es que, por ejemplo, ellos al revisar los documentos encuentran diferencias significativas en lo que es la formación médica alemana y la formación médica que ha recibido el solicitante en su país de origen. A diferencia de la Fachsprachenprüfung, que uno puede repetirla cuantas veces sea necesario hasta que logres pasar ese examen, pues la Kenntnisprüfung puedes repetirla solamente 2 veces. No, y eso es importante de entender porque la Kenntnisprüfung es un examen que tú tienes que dar activamente, que tú tienes que prepararte, estudiar y dar el examen, mientras que la Gleichwertigkeitsprüfung es un examen de auditoría, por así decirlo. O sea, tú pagas a un perito para que él venga y revise todos tus documentos, todos los documentos que puedas tener acerca de tu carrera de medicina en el país donde la estudiaste. Y finalmente él te puede decir, bueno, sí, tu carrera tiene el mismo nivel que la carrera de medicina en Alemania, o muy bien te pueden decir no, lamentablemente hay muchas diferencias e igual vas a tener que dar la Kenntnisprüfung. Acerca de ese tema de la Gleichwertigkeitsprüfung ya hablé bastante a fondo en un video, creo que es el de homologación, el primero que saqué de homologación para médicos en Alemania. Les hablo de los costos, de cuándo es que yo recomendaría a una persona hacer la Gleichwertigkeitsprüfung y sobre todo también qué cosas necesitas presentar para que se pueda hacer ese tipo de exámenes. Así que si les interesa este tema podrían ir a ver el video, el link se los voy a dejar aquí abajo. ¿Cuándo es que tienes que dar este examen? Pues esto puede variar de estado en estado, pero algo que se cumple en casi todos los estados es que primero tienes que pasar la Fachsprachenprüfung y después puedes dar recién la Kenntnisprüfung, porque primero tienen que ver que sabes alemán para poder pasar como que al siguiente nivel. Otro detalle es que en algunos casos, después de pasar la Fachsprachenprüfung, ellos te dan automáticamente el derecho, o sea, uno podría obtener la Berufserlaubnis, que como ya saben es por 2 años como máximo si es que tienes una oferta de empleo concreta, o también tú puedes solicitar desde un inicio una Berufserlaubnis y ese tiempo pues tú lo puedes utilizar como preparación para dar finalmente la Kenntnisprüfung antes de que te entreguen la aprobación. Si hay muchos términos que no entienden, chicos, les aconsejo de verdad que primero busquen información acerca de la homologación para médicos en Alemania en general para que puedan entender de lo que estoy hablando. Y si les interesa, pues también hemos hecho aquí algunos videos acerca de estos temas, así que les voy a dejar los links aquí abajo para que chequen estos otros videos. Exonerados están los médicos
que hayan terminado la carrera de medicina, o sea, que hayan estudiado la carrera de medicina en uno de los países europeos o que pertenecen a los estados económicos europeos. Pero ojo con esta información, chicos, porque no es que si tú has estudiado en Colombia, has terminado la carrera en Colombia y después decides emigrar a España y has reconocido tu título en España, no significa que en este caso te van a hacer saltar la Kennisprüfung. No, en este caso vas a tener que dar la Kennisprüfung. Pero si tú emigraste a España y estudiaste en España la carrera, entonces ahí sí puedes ser exonerado de dar este examen. Empecemos con lo más común, con lo más grande, pero también con lo más caro. En Alemania hay diversos programas que preparan a los médicos extranjeros para dar la Kennisprüfung e incluso algunos de ellos también te acompañan para encontrar un trabajo después de obtener la homologación. Lo negativo de esos programas son sus precios, porque te llegan a pedir 10.000, 13.000 euros, obviamente por el paquete completo, pero es un montón de dinero. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es que si ya estás trabajando como médico en tu país o recién estás saliendo y tienes esta idea de venir a trabajar aquí a Alemania como médico, pues primero que ahorra todo lo que puedas y durante ese tiempo de ahorro también prepárate tú en lo que es el idioma alemán. Es lo básico para empezar todo este proceso de homologación. A todas las personas que me escriben preguntando cómo empezar este proceso, pues siempre les respondo casi lo mismo. Empiecen estudiando el alemán porque esa es la base de todo este proceso. Si no sabes alemán, por más que seas el mejor médico del mundo, no vas a poder trabajar aquí en Alemania. Las siguientes instituciones son acreditadas y certificadas por la Agencia Federal de Trabajo aquí en Alemania y son Verami de Frankfurt, ETC Plus en Stuttgart, Freiburg International Academy, Gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen, o también las abreviaciones son MBH, o sea MBH Berlin, Interkulturelle Bildung Hamburg, Kulturakademie Dresden, Max Q im BFW Unternehmen für Bildung. Les voy a poner los nombres aquí, así que no se preocupen si no me pueden entender. Medizin Köln, MIBEF Institut Medizin, MIBEF Institut Medizin, ProBildung Leipzig, via Institut Nürnberg. Y chicos, es muy importante que sepan que algunas de estas instituciones, de estos programas que ofrecen a los médicos, tienen como que un convenio con el Estado alemán. La Bundesagentur te puede dar a ti como un Gutschein, que vendría a ser la traducción como un vale, para que tú se lo presentes al programa o a la institución y ellos no te cobren a ti directamente, sino le cobran a la oficina de empleo. Averigüen si están interesados en estos programas, qué institución tienen estos convenios con el Estado alemán. Lo que sí sé es que en este programa ETC Plus en Stuttgart, y no sé si ETC Plus está en otros estados, pero definitivamente sí está en Stuttgart, pues ellos sí tienen ese tipo de convenios con el Estado alemán. Pero estoy segurísima que hay muchísimos más que puedan tener ese tipo de convenios, sobre todo porque al Estado alemán le conviene que vengan más médicos extranjeros competentes, que hablen bien en alemán, que estén bien preparados, mejor o más seguro, obviamente, siempre si pueden hacerlo mediante estos programas, que hablen muy bien el alemán y que puedan cubrir la falta de médicos aquí en Alemania. Otra forma de prepararte para dar la Kennisprüfung, y en realidad también te ayudaría mucho para la Fachsprachenprüfung, son los protocolos que uno puede encontrar en línea. Hay algunas empresas que ya han tratado de monetizar todo esto y tú les dices, yo quiero los protocolos de la Kennisprüfung de la universidad o del estado de Hessen, por ejemplo, y entonces tú tienes que pagar un dinero y ellos te mandan todos los protocolos. Pero gracias al cielo hay una página web que a mí me parece genial, fenomenal. Les voy a poner el link aquí abajo, pero creo que se llama Aprobación Info o info.aprobación. No lo sé muy bien, pero como les digo, les voy a poner acá el link. Lo que ha hecho este doctor es simplemente pedir ayuda a todos los médicos extranjeros que ya han dado estos dos exámenes y que por favor cuenten sus historias. Entonces hay una lista enorme de protocolos para la Kennisprüfung y para la Fachsprachenprüfung y todos están como que ordenados por fechas, siendo los últimos los más recientes. Lo más chévere de todo esto es que también están divididos por ciudades. Y básicamente lo que comentan estos médicos en sus protocolos, qué médicos fueron parte de la comisión, qué temas fueron los temas principales, cómo es que se desarrolló el examen, etc. Entonces,
muy bien tú puedes sacar lo mejor de la persona o el médico que pasó el examen y puedes tratar de hacer o pensar qué es lo que harías mejor del médico que lamentablemente reprobó el examen. Obviamente, una tercera forma de estudiar o prepararte para dar la Kennisprüfung son los libros. Hay libros, por ejemplo, que utilizan los estudiantes de medicina aquí en Alemania que muy bien te pueden servir para también prepararte para la Kennisprüfung, que es el compendio, por ejemplo, de Ambox. Hay otros libros, por ejemplo, como el MEX, que simplemente se enfocan en todo lo que es medicina interna y cirugía. También hay otros libros como por ejemplo el Alex, que es Alex Fürs Examen, pero en realidad este libro es más que todo para todas las materias de medicina, y acuérdense que ustedes no van a ser tomados en todas las materias, solamente en algunos. Hay otros libros como por ejemplo únicamente de farmacología, como un crash course de farmacología, ese también les podría ayudar. Hay otros libros que son específicamente para médicos extranjeros. Bueno, les voy a dejar aquí abajo también una lista de los libros que se recomiendan para la Kennisprüfung, y obviamente les voy a poner también los links respectivos para que vayan a checarlos. Respecto a los costos de ese examen en sí, pues los precios varían entre los estados y puede llegar a costarte como aproximadamente 260 euros en Saarland y por ejemplo 1100 euros en Hessen o Rheinland-Pfalz. Así que si quieren saber exactamente cuánto cuesta el examen en qué estado, les he hecho una entrada en el blog y también les voy a poner el link en la caja de informaciones. En la mayoría de los estados, este examen consiste en dos partes. Primero, lo que es la parte práctica y segundo, lo que es la parte oral. Con respecto a la duración del examen, varía en los estados. Como les dije anteriormente, he leído que puede durar entre 45 a 90 minutos. En otros estados he leído que puede durar hasta 3-4 horas. Entonces empecemos con la parte práctica. Por lo general, sí te van a dar un caso clínico, es decir, un paciente de verdad. Y al comienzo te van a dar una pequeña información acerca del paciente, por qué está ahí, etc. Siempre obviamente acompañado de uno o varios médicos de la comisión de auditoría. Entonces tú con el paciente empiezas a hacer una pequeña anamnesis y posteriormente los médicos te van a hacer preguntas acerca del paciente, acerca del caso clínico que te están presentando. Durante el examen, el médico auditor te va a pedir que hagas ciertos tipos de inspecciones al paciente. Entonces tú vas a tener que demostrar activamente en ese momento cómo puedes examinar a un paciente desde la cabeza hasta los pies, obviamente siempre enfocados en el diagnóstico que tiene el paciente. Posteriormente, en algunos estados te van a pedir también que tú escribas como un pequeño informe para que después en la segunda parte, que es la parte oral, tú puedas como que presentar el caso clínico a todos los médicos de la comisión. Y en este informe tienes que resumir la información que tienes del paciente, de la anamnesis, del diagnóstico, de los diagnósticos diferenciales que tienes, por ejemplo también del plan de tratamiento que tú podrías aconsejar para el paciente, o también de algunos exámenes que tú consideres necesarios para poder finalmente llegar a un diagnóstico final. Por lo general, para la parte práctica, donde tú estás con el paciente, te dan entre 30 a 45 minutos. Para después de hacer este informe, te dan aproximadamente 30 minutos. Después de terminar esa primera parte, la parte práctica, lo que te toca hacer es la parte teórica. Y en este caso también hay diferencias dentro de los estados, porque por ejemplo en el estado de Nordrhein-Westfalen, uno da la parte teórica inmediatamente después de haber terminado la parte clínica. Pero en otros estados, como por ejemplo en el estado de Brandenburg, la parte clínica se da un día y la parte teórica se da, por ejemplo, 2 días después. Obviamente eso tiene sus pros y sus contras. Si todo lo das en un día, pues terminas agotado, matado, pero ya, te olvidas del examen, mientras que en lo otro tienes quizá un poco de tiempo para prepararte mejor, porque ya sabes el caso, ya sabes qué es lo que te podrían tomar, al menos en la primera parte de la parte teórica. Y bueno, como para respirar, hace muy bien a veces después de dar un examen bastante intenso, como que una pequeña pausa para seguir dando la segunda parte del examen. Otra diferencia dentro de los estados es que para la parte teórica, por ejemplo, una vez más en el estado de Nordrhein-Westfalen, el examen se da de manera grupal, es decir, como máximo son 4 estudiantes los que van a ser examinados al mismo tiempo. Y para esto obviamente el examen va a durar un poco más y se dice que demora entre 60 a 90 minutos. En algunos casos primeramente te piden que presentes el caso clínico que te tocó
y posteriormente te hacen preguntas generales de medicina interna, de cirugía y bueno, de todos los otros temas que les comenté anteriormente. También es muy común que te presenten algunos procedimientos diagnósticos como por ejemplo un rayos X o imágenes de un CT, de un MRT y te hagan preguntas acerca primero del diagnóstico en sí y después de qué es lo que ves, qué es lo que se puede interpretar mediante esas imágenes. Y bueno, al finalizar el examen te piden que te retires un ratito y después te llaman nuevamente para que entres y finalmente te digan cuál es el resultado de tu examen. Lo que yo les puedo aconsejar es que una vez que ustedes reciban ese documento donde dice dónde van a ser examinados, cuándo van a ser examinados, que busquen todos los protocolos posibles acerca de ese estado en particular, porque probablemente uno, vas a poder contactar a los médicos que han hecho esos protocolos, que ya han dado el examen. Dos, averiguando o ya sabiendo los nombres de los médicos que van a pertenecer a la comisión de auditoría, puedes averiguar o puedes sacar finalmente por medio de estos protocolos o simplemente googleando su nombre, o quizá podrías incluso mandarle un email o pedir una entrevista antes del examen. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuáles son los temas que a él más le interesa y que por ende también te puedan tomar durante el examen? Y tres, si conoces a otros médicos extranjeros que también van a dar próximamente el examen de la Kennisprüfung o quizá van a dar en la misma, qué sé yo, ciudad o en el mismo estado, o quizá van a ser examinados en el mismo grupo, pues que te juntes con ellos, que formen grupos de estudios como lo hacías antes probablemente, porque ustedes saben qué tan enriquecedor pueden ser esos estudios con otras personas. También, chicos, estudien a conciencia, como que pongan todas sus fuerzas, todos sus punches en estudiar, prepararse para dar este examen que es el último para poder conseguir la aprobación y trabajar aquí en Alemania como médico. Piensen en todas sus metas, piensen en todos los sueños que tienen para realizar viniéndose aquí a Alemania. Piensen en ustedes como profesionales, piensen en su familia si es que ya tienen hijos o piensan tener hijos. Pues qué tantas oportunidades van a tener sus hijos aquí en Alemania. Todos los que están haciendo ya la especialidad, pues concéntrense en lo que es la medicina interna, de cirugía, porque esas son muchas preguntas que vienen, a no ser que por casualidad tú seas un médico especializado en medicina interna, pues ahí tienes ya el jackpot. Pero si no es así, trata de comprarte sobre todo libros para medicina interna, para cirugía y así poder acordarte de todo lo que estudiaste durante la carrera. Tienes una familia constituida con hijos, esposo o esposa, pues habla con ellos, pídeles por favor que te ayuden y que te den el espacio, el tiempo para poder estudiar. Como siempre digo, nada es imposible en esta vida. Si tú realmente quieres lograr esa meta, pues te vas a concentrar y vas a tratar de hacer todo lo posible que está en tus manos para conseguirla. Si por A o B motivos no pasas el examen, pues sabes ya que puedes dar el examen 2 veces más. A la tercera vez que des el examen tienes que pasarlo sí o sí. Es muy poco común que los médicos jalen una tercera vez, pero existen lamentablemente esos casos. Y para eso lo que te recomiendo es que estés muy atento a cómo se va desarrollando el examen, porque hay todo un protocolo de cómo se debe llevar a cabo este examen. Los médicos de la comisión saben qué cosas pueden hacer y qué cosas no deberían hacer. Saben que dentro de las cosas que no deben hacer es, por ejemplo, hacerte preguntas acerca de temas que no están en la lista que les mencioné anteriormente. Si, por ejemplo, un médico de pronto te hace una pregunta de neurología, automáticamente ese examen se hace nulo. Así que, chicos, si les gustó este video, si creen que la información les ha sido útil, no se olviden de suscribirse al canal, denle like al video, compartan el video con otras personas que quizá crean ustedes que les va a ser de ayuda. Y bueno, conmigo será hasta la próxima vez. Un besito, chao.